Bien, tenemos aquí con nosotros a Carlos Partida, que Carlos pues está siempre en un pie en San Francisco y otro pie en México. Bueno, ahora con el tema de la pandemia ha estado más en México que en San Francisco, pero me ha comentado que acaba de estar allí de nuevo. ¿Y qué tal estamos, Carlos? Muy bien, aquí esperando dar nuestra conferencia. Como te comentaba, hemos estado viajando de San Francisco a México, tenemos algunos proyectos y a veces cuando me preguntan que dónde vivo, les digo que como tengo doble ciudadanía, simplemente mi país es más grande, ¿no? Abarca desde Guatemala hasta Canadá. Qué bueno. Muy bien, bueno, Carlos también ha estado con nosotros en Madrid, en las ediciones, en varias ediciones además del antiguo Forest Day que hacíamos presencial en Madrid. Que de hecho mucha gente me pregunta si vamos a volver a hacerlo, incluso sponsors, etcétera, etcétera. Y bueno, no puedo decir nada todavía porque va a haber un evento completamente nuevo, cogiendo un poco de energía y cambios e ideas después de este parón de 2 o 3 años por la pandemia. No se va a realizar a corto plazo porque al ser muy diferente tengo que preparar muchas cosas, pero haremos de nuevo un evento presencial, muy probablemente en Madrid, claro, próximamente. Lo digo Sí, un me ha poco tocado para todas viajar. aquellas personas, para ti Carlos también, para ir comentándote, pero sobre todo para todas aquellas personas que nos preguntan habitualmente, oye, que quiero ir al Forest Day. Sí, me ha Será un tocado evento viajar. nuevo, igual incluso hasta cambio de nombre, doy alguna pista por ahí, ¿vale? Pero seguirá con la misma herencia y energía de todos los eventos que hemos realizado. Y Sí, Carlos, bueno, perdón, me ha tocado viajar varias veces te ha tocado viajar de varias Colombia a veces, que Madrid. además te agradezco los viajes que te cascabas porque te venías desde San Francisco o desde México y bueno, es un viaje largo para Sí, venir a... y a diferencia de Boris, que él viaja de Nueva York, a mí me Sí, toca atravesar de la costa California a Nueva oeste, York claro, y claro, luego de sí, Nueva sí, York a Madrid, pero ha sido una muy bonita experiencia. Usualmente lo haces cuando en el verano, entonces sí, está soleado, radiante en Madrid y claro. siempre me he quedado un par de días para hacer un poco de turismo. Claro, efectivamente. Sí, sí, porque yo también cuando, bueno, justo antes de la pandemia, que también estuve yo en San Francisco, no sé si fue en el 2019, no recuerdo bien, y también sí, efectivamente se nota, ¿eh? Las 5 o 6 horas más de vuelo de llegar a Nueva York a llegar a San Francisco, se nota, se nota. Muy bien, bueno, Carlos, a ver, tú que hablas de las ballenas, hablas de esa huella institucional, a ver, ¿cómo podemos encontrar esa huella institucional de las ballenas en el mercado cripto se puede notar en el volumen? ¿Cómo descubrimos ese volumen? Sí, se puede notar en el volumen. De hecho, ya lo vamos a mostrar ahorita en nuestra presentación. El mercado de cripto, ya con la fuertísima caída que ha tenido, sí ha entrado bastante volumen ya y se detuvo la caída con una fuerte compra de las ballenas. También en acciones se ve ya compra de las ballenas, pero no se ve tan claro como en cripto. En cripto se ve mucho más claro, como lo vamos a mostrar ahorita en algunas gráficas. Qué bueno, estupendo, Carlos. Pues yo creo que ya sin más voy a dejarte con tu conferencia. ¿Cómo detectar la recompra de las ballenas en cripto y acciones? Nos vemos. Bien, bien, vamos a comenzar con ya la presentación. Si hay algún problemita con el sonido o con las gráficas me dicen. Y vamos a comenzar con Se esta ve todo gráfica. bien, puedes comenzar cuando quieras. Excelente. El S&P 500 tuvo una caída aproximadamente del 35% en el 2020. Y usualmente se considera, después de un 20%, se considera ya un mercado bajista, un bear market. Entonces quiero que pasen unos segundos viendo la gráfica y me digan dónde se ve la compra de las ballenas. En este caso fue muy clara. Vemos aquí esta enorme cantidad de volumen, ¿ok? ¿Y qué fue lo que pasó? La Reserva Federal decidió aventarle miles de billones, con B, trillones en inglés, de dólares al mercado. Washington también. Entraron en pánico con la pandemia. Noten la cantidad de volumen que se ve aquí y noten la cantidad de volumen normal. Esa es una gráfica semanal porque es un movimiento más grande. Entonces claramente se ve aquí la masiva cantidad de volumen. Compraron miles de millones de dólares y tenemos una reversa de tendencia en dos velas o lo que se conoce como una vela envolvente. Entonces, en esta ocasión fue clara la compra de las ballenas en esos niveles.
Más tarde se anunció el paquete de ayuda que había anunciado Washington y la Reserva Federal. Eso se conoce como una recuperación en B. Entonces, en el 2020 no hubo mucho problema para identificar la compra de las ballenas, fue muy claro. El Dow perdió aproximadamente un 40%. Y repito, después de un 20% en los índices, se considera un bear market, un mercado bajista. Noten aquí la reversa de tendencia en 2 velas después de la caída del 40%. Y noten el volumen. ¿Lo ven que se distingue del volumen de cada semana anteriormente? Aquí no hay que tratar de forzar la vista, si el volumen es un poquito más grande como este, cosas así. Se ve claramente la masiva cantidad de volumen, es el doble del volumen normal. O sea, aquí no hubo problema en identificar por estas circunstancias especiales. Uno, como ya hemos comentado en las conferencias anteriores, que me dice David que, bueno, esperábamos una caída mucho mayor. Sí, esperábamos una caída mucho mayor y hubiéramos tenido una caída mucho mayor, pero decidieron aventarle miles de billones de dólares. Llegó al extremo la Reserva Federal de comprar bonos de Apple. No es la función de un banco central estar comprando bonos de una compañía privada, pero a ese extremo llegaron para evitar que siguiera cayendo el mercado. Cuando detectamos esto, obviamente, bueno, es hora de comprarnos para nosotros también. Ese es el Nasdaq cayó menos, cayó aproximadamente un 30%, pero todos entraban en bear market, mercado bajista, pero tienen las mismas señales los tres, las mismas 2 semanas. Y se distingue rápidamente en el volumen. ¿Okay? Por lo tanto, si vamos y vemos acciones, también podemos ver que tuvimos el mismo patrón. Este es Morgan Stanley, el mejor banco de ahorita de Estados Unidos. El segundo es Goldman Sachs, este es el primer banco. Y la señal de vela envolvente, reversa de tendencia en 2 velas, con la masiva cantidad de volumen es evidente. Aquí decidimos entrar y armar una cartera de acciones. Más tarde, bueno, se anunciaría el paquete de ayuda. Pero en las gráficas a veces se ven las señales. Primero, compramos alrededor de 34.41 esta acción de Morgan Stanley. No hay que checar mucho fundamentales. Morgan Stanley es el mejor banco de todos. Y eso, bueno, se decía en las noticias, se decía en todas partes. Sí es bueno checar fundamentales, pero en este caso no es difícil ver que Morgan Stanley, como le dije a un amigo que estábamos hablando por teléfono con esas caídas, y cuando compré esta acción le dije, ¿tú crees que Morgan Stanley va a desaparecer? Por supuesto que no. Armamos esta cartera de acciones que la fuimos enseñando conforme procedió el movimiento en algunas conferencias aquí y también en otras conferencias. Finalmente tuvimos una ganancia en conjunto del 113%. Algunas no dieron tanto rendimiento, algunas solo el 51%, otras el 100%, otras el 300%. No es fácil determinar cuál va a tener la mayor ganancia, porque hay modificaciones que empiezan a hacer, como por ejemplo Ford, sorpresivamente anunció que se iban a meter muy fuerte a los autos eléctricos y esto ayudó a que subiera muchísimo. La otra sí esperábamos una buena ganancia porque es Morgan Stanley la que mencioné. Este casino no esperábamos que subiera tan rápido, pero subió a 152%. Pero en este caso, bueno, no fue tan difícil distinguirlo. Ahora tenemos un movimiento diferente. Si se fijan, la caída no ha sido tan repentina. Ha tenido correcciones. Esto lo podríamos considerar como un colapso del mercado. Y lo que tenemos ahora es más bien un mercado bajista, un bear market ya, porque excedió el 20%, que es la definición técnica. Ha caído un 33% el Nasdaq. Anteriormente a eso, hace 2 años, bueno, con la pandemia cayó un 32%. Y vemos la compra, que fue muy clara y evidente. En el 2018 había caído un 24%. Esto es lo que se conoció como el berrinche de las ballenas. ¿Qué sucedió? La Reserva Federal anunció que iba a terminar con su política expansiva, iba a empezar a vender los bonos del tesoro que había comprado, que es prácticamente prestarle dinero al gobierno, dinero que estuvieron imprimiendo. Y cuando hablamos de un banco central imprimiendo dinero, para que lo entendamos mejor, equivale a un gobierno pedir dinero prestado, porque el dinero no se crea de la nada. Por medio de un mecanismo de compra de bonos de parte del gobierno le pasan el dinero. Entonces aquí las ballenas dijeron, ok, ya se va a acabar los grandes estímulos, empecemos a vender. Como un mal padre, cuando su hijo hace un berrinche, la Reserva Federal les dijeron, no, perdón, no vamos a ser tan agresivos, vamos a seguir con nuestra política expansiva. Entonces el mercado empezó a subir otra vez. Y esto causó todavía una mayor, se inflaron más aún las bolsas debido a eso. La Reserva Federal aquí realmente cometió un error, como se ha comentado, debió haber
disciplinado a su hijo más bien y no importarle como ahorita, que ya no tienen otro remedio porque no le pueden estar aventando dinero al mercado ahora, porque ahora estamos pagando la factura de todo el dinero que están imprimiendo. En otras palabras, pidiendo prestado durante años desde el 2008. Pero bueno, hubo una caída del 33% ya ahorita en el Nasdaq, 32% en el 2020 y 24% en el 2008. Estas estadísticas los sacan los fondos de inversión, ¿eh? Se habla constantemente de ello. Anterior al 2018 pasaron años en los que no hubo una oportunidad con una caída tan fuerte. ¿Cuánto? Aproximadamente 10 años desde el 2008 hasta el 2018 no habíamos tenido una caída de ese tipo. Como hemos visto, la mayoría de las caídas se quedan entre 20 y 30%. ¿Tenemos que comprar ciegamente cuando el mercado ha caído un 20 o un 30%? Claro que no. En el 2008 cayó un 55%. Eso se conoció como la gran recesión. Entonces, si compramos al caer un 20 ciegamente o 30%, podríamos vernos en una caída de nuestra inversión de un 50% más. Entonces, es mejor esperar hasta que veamos, como aquí, la compra de las ballenas. ¿Okay? Y a veces lo más difícil es la paciencia, esperar ver las señales claras. Esto es en ciclos y en movimientos más grandes. Ahora te voy a enseñar un movimiento más pequeño. Y lejos de decirte, compramos aquí, vendimos acá, lo vamos a ir mostrando como lo fuimos viendo nosotros. Como cazadores de ballenas, por decirlo así, tratando de ver las señales, porque ellos tienen contactos con medios de comunicación, con políticos y mejor información. Tenemos que saber sus comportamientos. Los fondos de inversión y las grandes corporaciones de inversión principalmente, como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, separan a los traders según el tipo de mercado y por lo tanto el comportamiento de las ballenas por su personalidad de los traders es diferente en cada mercado y por las mismas características de cada instrumento financiero. Este es el contrato de futuros del gas natural y no es un contrato que me guste mucho hacer trading. De hecho, tardé años en no hacer trading en el gas natural porque tiene un movimiento casi de rango. Pero aquí es donde tenemos la gran volatilidad de ahorita y un trader, sobre todo intradía, a corto plazo, tiene que ir donde están las oportunidades, donde está la gran volatilidad. Y sabemos que aquí es donde está ahorita en los hidrocarburos. A inicio del año y finales del año pasado, aquí podemos ver las características de cómo manejaban los traders estas posiciones. Las grandes ballenas empujaban el precio. No lo empujan al azar, por cierto. Obviamente ellos tienen acceso a mayor información y lo empuja. El mercado se mueve basado en fundamentales. El problema es que a veces hay demasiada información y cuáles van a afectar el mercado más. Ellos tienen ejércitos de analistas, conexiones con medios de comunicación, con políticos. Se enteran primero de la información. Por lo tanto, ellos toman sus decisiones basado en el análisis de toda esa información y a veces antes de que salga la noticia. Vamos a ver, empujaban el precio, estaba sobreextendido, luego una fuerte reversa y una corrección. Empujan el precio, una fuerte reversa y una corrección. Entonces aquí esperábamos algo similar. Tenemos un movimiento extremadamente alcista. Esto fue cuando comenzó la guerra en Ucrania y como podemos ver, esto fue aproximadamente este año, esto fue en abril, un par de meses, 2 o 3 meses antes. Vemos que el precio aquí ya está muy separado de las medias móviles. Las medias móviles no sirven para darte señales para hacer trading. Fueron diseñadas solamente para darte información sobre la tendencia. ¿Notas cómo está sobreextendido ya el movimiento, como en estas ocasiones? También el RSI, que fue diseñado para decirte cuando la tendencia está debilitando y cuando hay una sobrecompra, muestra una enorme sobrecompra. ¿Vamos a entrar en una posición solo porque el precio está extendido y hay una sobrecompra? Por supuesto que no. Nota que desde aquí el precio ya estaba extendido y ya había una sobrecompra y todavía se movió de 6.4 a 8. Estamos hablando de $15,000 por contrato. Cada punto en el gas natural son $10,000 o $1,000 por mini contrato. Pero sí, esta es una señal de alerta. Es una señal amarilla que te dice, está al pendiente, puede haber una reversa pronto. Como dijo un conferencista el día de ayer, y que él trabajó en bancos, el precio suele regresar a la media. ¿Por qué? Porque las ballenas no van a seguir comprando cuando el precio está extendido, a menos de que tengan alguna razón. En la gráfica de 15 minutos, ese día
Fue el lunes, nota cómo en la apertura abrió niveles más altos, el precio subió con una ráfaga de compra muy ordenada en la apertura, luego se va en rango sesión asiática, inicio de la europea, y luego empujan el precio durante todo el día. Extendido el movimiento intradía, y eso fue muy común en este instrumento con los fuertes movimientos a inicios de este año y finales del año anterior, luego hay una reversa en un marco temporal menor, 15 minutos de la otra gráfica diaria. Esta reversa ya me da una buena entrada en un nivel de un movimiento muy extendido y con un stop aceptable. Entramos en un trade. En el mercado de futuros, como son contratos reales, solo existen contratos completos o cuartos de contrato, ¿okay? Por buscan que haya suficiente volumen para abrir un contrato. Entonces, entramos con un cuarto de contrato aquí. Tuvimos un movimiento bajista. Este fue el cierre de la sesión del lunes. Vamos a ver lo que pasó el martes. Era un trade de unos días. El martes tenemos una apertura, falso movimiento alcista con una ráfaga de compra, corrige. Rango en toda la sesión asiática, y esto fue muy común a inicio de año y finales de la sesión europea, cuando convertían su ganancia en papel en ganancia real. Hacían el movimiento extendido durante la sesión americana, reversa, pero ya casi al cerrar, y tienes que decidir si conservas tu trade a través de las siguientes sesiones, donde ya no puedes a veces poner atención al trade. En la sesión europea, con poco volumen, porque no hay tanta actividad, entonces sí, caía el precio, empujaban el precio hacia abajo. Esto fue el martes, ¿okay? Y todo parecía excelente en mi trade, ¿verdad? Hasta ahorita. Aquí fue donde... Vamos a regresar. Ok, aquí me faltó algo. Noten cómo cae el precio y antes de la apertura, tienes que conocer también los instrumentos financieros que manejas. La apertura del PIB de Chicago, lo que se ve en la tele a veces cuando están haciendo trading, están gritando 5 contratos, 10 contratos y haciendo señas como se usaba en aquel entonces, y todavía existe el PIB de Chicago, abre alrededor de las 8 de la mañana. Entonces noten cómo cae el precio, penetra el pivote. Las ballenas, como quieren vender más, después lo vimos, saben que hay traders de rompimiento, de estrategias de rompimiento, que creen que si se rompe el pivote va a continuar bajista. Validan esas órdenes y saben que el stop, esos traders los tienen encima del pivote. Tienen su orden de compra de la venta corta. Entonces, validan estas órdenes, luego empujan el precio alcista. ¿Para qué? Para crear un mercado, porque ellos tienen que vender, si van a vender o comprar cientos de miles de contratos. Así ya logran crear un mercado, saben dónde puede haber órdenes y ya tienen sus órdenes de venta aquí, y se cambian las órdenes de compra del stop de este trader o de cientos de traders o miles de traders que siguen las técnicas de rompimiento por las órdenes de compra de ellos. Perdón, las órdenes de venta, y el stop es una orden de compra al empujar el precio. Y podemos ver aquí claramente cómo en el volumen este fue el volumen que usaron para empujar el precio bajista. Cuando notamos esta señal, dijimos, bueno, vamos a añadir a nuestra posición. Si las ballenas están añadiendo, o parece que están añadiendo, por el movimiento del precio y el volumen, vamos a añadir aquí un contrato, otro cuarto de contrato. Okay, nuestro stop va a quedar donde mismo. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, aquí fue donde añadimos el otro cuarto de contrato y el stop donde mismo. Al final del día tenemos una ganancia de $3,000 en el medio contrato. Y todo parecía estar bien, ¿verdad? Ese es el día martes. Ahora vamos a pasar a lo que pasó el día miércoles. Fue muy interesante, miren. Abre el mercado sesión asiática, cae el precio, y aquí existe una compra con poco volumen porque no hay mucha actividad en la sesión asiática. Fue 1 a 2 de la mañana, inicio de la europea. ¿En rango? Preparan el movimiento para la apertura del PIB de Chicago, que son las 8 de la mañana, una ráfaga de compra, empujan el precio, luego movimiento de rango, y su objetivo es aquí. Traders de rompimiento nuevamente van a colocar sus órdenes de compra. Ellos van a tener órdenes de venta porque quieren añadir una gran cantidad y quieren mover el precio a un nivel donde haya vendedores. Se empujan el precio con otra ráfaga de venta, se ejecutan estas órdenes, podemos ver el volumen de la venta que realizan y del poco volumen que tuvieron que utilizar para empujar el precio. ¿Qué es lo que pasa? Si ellos comienzan a vender otros cientos de miles de contratos aquí, una vez que tienen confirmación de la información que están manejando, etcétera, van a terminar vendiendo los últimos contratos acá. Pero con este falso movimiento alcista a un nivel clave, logran vender en estos niveles.
Noten el volumen. ¿Okay? Eso fue el miércoles. Jueves abre el mercado en los mismos niveles, se mueve en rango toda la sesión asiática. Se avientan la misma maniobra, muy similar. Este día, el jueves, hay inventario de gas natural. 8 de la mañana, el PIB de Chicago abre y noten lo ordenado del movimiento. Una ráfaga de compra y empujan el precio por encima de estos niveles clave. Obviamente no sabemos las intenciones hasta que el precio está aquí. Noten cómo se ve muy desordenado el movimiento que tenemos allí. Bueno, el RSI también nos clarifica el patrón, porque solo toma en cuenta el cierre de la vela y es un doble techo con divergencia negativa. ¿Qué me dice la divergencia? Que el cierre de velas es cada vez más abajo. Por lo tanto, aquí entramos en un contrato ahora completo con un stop en estos niveles. Noten también todas las agujas denotando dónde entró la fuerte venta y mucho más volumen del que se utilizó para empujar el precio. Ese es el día jueves. Luego sale el informe. Que noten cómo preparan el movimiento antes del informe de la noticia. Aquí sale la noticia de inventario de gas natural. Noten cómo empujan el precio bajista. Cuando estaba en estos niveles dijimos, ok, excelente decisión. Pero noten cómo después entra un poco de compra y cierra alejado de los niveles bajos. En la cantidad de volumen que entró. Obviamente entró más venta que compra, por eso lograron empujar el precio por debajo de esos niveles clave. Pero al final entró compra. Luego hay una corrección, entra un poco más de compra. Y luego hay otra corrección y entra un poco más de compra. Aquí ya no nos gustó mucho lo que estaba pasando. Luego hay un movimiento alcista y luego un movimiento de rango. No es sino hasta este nivel, cuando está en este nivel el movimiento, que nos enteramos, o la gráfica nos muestra que hubo una sacudida de esos importantes niveles y de estos, donde los trades de rompimiento ponen órdenes de venta, creen que si se rompe ese nivel va a continuar bajista, que hubo prácticamente una sacudida en ambas direcciones y luego un movimiento de rango. Aquí ya teníamos una ganancia de $2,000 en el contrato completo y $4,000 en el medio contrato, los 2/4 de contrato. Vamos a la siguiente gráfica. El viernes nos levantamos temprano, muy emocionados para ver nuestro trade. Sabíamos que estaban preparando unas horas antes del movimiento, nos levantamos a las 6 de la mañana. Noten cómo abre con un movimiento de rango. Cuando vemos este movimiento falso, intentamos hacer algo. Vimos que en 2 días anteriores, como puedes ver, lo empujan al pivote. Entonces aquí, sin tener todas las señales, tratamos de anticipar lo que iban a hacer las ballenas. Dije, ok, muy probablemente lo van a empujar hasta el pivote como los 2 días anteriores. Porque no me salgo de mi posición, que entré aquí, que ahora estoy sin ganancia ni pérdida, y meto mi venta otra vez aquí. Y eso hice, tratando de anticipar lo que hacía la ballena, obviamente sin tener todas las señales como aquí. ¿Y qué sucede? Resulta que nomás exceden los máximos de aquí, son velas de 15 minutos durante 1 hora, y luego meten la ráfaga de venta. Cuando el precio llega aquí, me doy cuenta del error que cometí. Tenemos que esperar hasta que las señales estén claras en la gráfica. No podemos estar tratando de anticipar lo que van a hacer. Y aquí ya no me queda más remedio, con una pérdida en el contrato completo de cerca de $2,000 o más, invertir la posición. Ahora es obvio que el movimiento falso va a terminar aquí. Y viendo la retrospectiva tiene sentido, no iban a empujarlo por encima de este nivel, donde estos traders que entraron alcistas, muchos no tienen stop y están esperando que el precio regrese. ¿Cuántas veces has estado en un trade en pérdida y estás esperando que el precio regrese para salirte sin ganancia ni pérdida? Entonces no me queda otra más que invertir ahora la posición y aguantar esta corrección con pérdida otra vez. Pero ahora ya era obvio que habían realizado venta en esos niveles y que el movimiento falso iba a terminar aquí. Continúa el resto del día, continúa cayendo el gas natural. No queremos conservar el trade a través del fin de semana y lo cerramos con una ganancia de $5,000 en el medio contrato, los 2/4, y es el símbolo del mini contrato, le llaman. Y el contrato completo, que debimos cerrar con $5,000, hubiéramos seguido las reglas de esperar hasta ver todas las señales. Por precipitarnos, nos tuvimos que conformar con una ganancia de $2,300. Así que el trade completo lo cerramos con una ganancia de error de $7,500. Prácticamente agarramos el movimiento de aquí a aquí. Luego el lunes toca la media móvil de 20 periodos, regresa a la media, como dijo un expositor ayer, y luego tenemos un movimiento alcista, y luego nos volvió a dar grandes oportunidades en estos niveles.
ese es un trade de unos días, ¿ok? Donde también vemos las señales. Ahora, como pudiste ver en el trade, no es nomás ver una señal de compra con una vela martillo y volumen o ver indicadores que te marcan al alza o a la baja. Nota cómo esto es táctica y un plan de trading basado en señales exactas, o aquí tengo una reversa, o aquí tengo una vela envolvente, no te va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque no sabes si están comprando para empujar el precio y seguir vendiendo más arriba. Esto es táctica. Tienes que también evaluar el movimiento estratégicamente. Una señal tan un método tan sencillo como una simple señal, el precio regresó aquí, aquí voy a entrar, es solamente para propósito de entretenimiento. No es una estrategia sólida para obtener ganancias en el mercado. Como cuando vas al casino y te dan unas tarjetas para jugar Blackjack o 21 o póker. No con esa estrategia vas a ganar. Necesitas mucho más elementos para eso. Pero por lo menos te entretienes mejor. Entonces, para un trading, el que esté interesado en obtener ganancias como un negocio, sí necesita profundizar un poco en los mercados. Nota cómo después de eso cambiaron la dinámica. En vez de empujar el precio durante la sesión americana alcista, tener la reversa y tener tú que decidir si vas a guardar el trade a través de sesiones que no puedes ver a veces, porque no puedes estar 24 horas viendo las gráficas. Ellos tienen traders en todas partes del mundo. El de Nueva York le pasa al de Hong Kong, y el de Hong Kong luego le pasa el trade al de Londres, y el de Londres se lo regresa al de Nueva York. Entonces ellos no tienen que estar desvelándose. Pero nota cómo cambiar la dinámica. Ahora tenemos un movimiento de rango y la táctica para realizar la venta era un falso movimiento a inicio de la sesión y la venta durante la sesión americana. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. ¿Okay? Falso movimiento al inicio de la sesión americana. Si te grabas señales tácticas nada más, pueden cambiar la jugada a las ballenas. Lo más importante es hacer la evaluación estratégica. Aquí también obtuvimos muy buenas ganancias haciendo trading. Te voy a mostrar un trade de uno de los traders que hemos entrenado. Mike se convirtió en un gran trader y nota cómo al detectó que habían cambiado la jugada, el movimiento falso, ahí inició su posición, caída, corrección, detectó la otra, el mismo patrón, pero ya había evaluado estratégicamente el movimiento, como les enseñamos. Este fue el día jueves, este fue más similar, empujaron el precio antes de la noticia de inventario, hacen su sacudida, aquí añadió la posición, ya moviendo su stop aquí, y cierra el trade del viernes. De 9.45 a 7 son $25,000 en un contrato completo. $2,500 por cada mini contrato que te da el broker de Forex, cada 0.1. Entonces, ha habido grandes movimientos y oportunidades si sabemos leer lo que está pasando. Algunos me han preguntado, oye Carlos, ¿cómo es que tú dices que en un año, año y medio, comprando una cartera de acciones en la bolsa con la caída, lograste una ganancia del 100% o un poco más, cuando Warren Buffett gana el 20% por año? Bueno, esa es una falacia y lo vamos a demostrar. Warren Buffett ha acumulado una fortuna de 125,000 millones de dólares. Billones en inglés. 125,000 millones en español. Pero no es cierto que gana el 20% anual en promedio. Pero él ha acumulado su fortuna en caídas como la que estamos teniendo ahorita. Ahorita te lo voy a mostrar. Lo cual quiere decir que hay años que no gana, si el mercado no da muchas oportunidades. Pero hay años como en la crisis financiera del 2008, ganó solamente en esa crisis financiera, en ese año, comprando acciones en niveles bajos, 10,000 millones de dólares. O sea, una octava parte de su fortuna que ha acumulado en 80 años de hacer inversiones, lo ganó la octava parte solamente en la crisis financiera del 2008. Ahora, todo lo que compra él sube, ahorita lo vamos a ver. Esta fue la crisis financiera del 2008. Nota cómo, aquí se nota cuando las ballenas comenzaron a comprar, no fue al azar, fue cuando también decidieron aventarle todo lo que se necesitaba al mercado para detener la caída y la crisis. Y nota cómo en marzo se aventaron una última sacudida de los niveles importantes, que este era el suelo donde habían comprado. En la última sacudida ya hay menos volumen y hay divergencia antes del movimiento alcista. ¿Okay? Solo hay cierto número de cosas que pueden hacer. Ahora, todo lo que él compra sube. No, si no es el rey Midas que todo lo que toca convierte en oro. Compró muchas acciones,
Pero solamente la de Goldman Sachs ganó la mitad de todo lo que ganó de lo que compró en el 2008, $5,000 millones. O sea, una porción de su fortuna la ganó solamente con una acción que compró en el 2008, con las fuertes caídas. Esta es la acción de Goldman Sachs, él la compró más o menos en estos niveles, aquí se da el volumen de la compra. No solamente él, obviamente muchas otras instituciones, alrededor de $60 por acción, y ahorita ha llegado hasta aproximadamente $400 por acción. Entonces, ve cómo multiplicó sus millones aquí. Por eso es en la acción, solo esta le ha dado una ganancia de $5,000 millones. Él tiene invirtiendo desde que tenía 11 años. Por eso dicen, es el inversionista mejor de todos los tiempos en cuanto al dinero que ha acumulado, sí, pero porque empezó a los 11 años. Hay uno o dos inversionistas que empezaron mucho después y en porcentaje por año han ganado más que él. Pero él, como empezó temprano, que es muy importante para que le enseñen a sus hijos, lleva casi 8 años invirtiendo. Ahora, ¿cuántas caídas ha tenido el mercado mayores al 20% que se considera un bear market? ¿Okay? Solamente 13 en los 80 años. O sea, poco más de 1.2 cada 10 años. Entonces, esta oportunidad que estamos teniendo ahorita con estas fuertes caídas y que tuvimos hace 2 años y ahorita lo estamos teniendo por lo como inflaron el mercado, muy probablemente no la vuelvas a tener en muchos años, ¿ok? Entonces hay que prepararnos para aprovechar estas oportunidades. Ahora, ¿cómo podemos detectar la venta de las ballenas? Para que no veas que todo es en retrospectiva, en febrero de este año, en el otro summit que tuvimos, mencioné, porque había salido en las noticias, que uno de los fundadores de Google había vendido $80 millones de sus acciones. Ellos tienen más contactos con medios de comunicación y políticos y saben lo que se avecina. Mostré la gráfica que notaba la venta que él hizo. Aquí está la gran cantidad de volumen. ¿Y qué pasó con Google? Bueno, ya sabemos lo que pasó con todas las acciones. Nota cómo él vende casi en los máximos. Y de ahí tuvimos una fuerte caída en todo el mercado, incluyendo Google. Por eso, cuando vemos venta de las ballenas, hay que poner atención. Y esto lo mostré desde febrero, no es retrospectiva. Si yo tengo inversiones en Google y veo que uno de los fundadores está vendiendo, una de las decisiones que podría tomar es vender por lo menos la mitad de mi posición y mover el stop a estos niveles de la otra mitad. Ahora vamos a ver, no un inversionista como Warren Buffett, pero uno de los mejores traders que ha habido, Jesse Livermore. Y esto lo escribió hace 100 años, cuando él vivió. Habla de cuando se perdió una gran oportunidad y no pudo ganar una gran cantidad de dinero. Y fíjate lo que dice. Dice, después de eso prácticamente no había oportunidad para ganar una gran cantidad de dinero, Big Man. Los mercados se aplanaron, las cosas se movieron de mal en peor. Y se fueron largos años, el 1911, 12, 13 y 14. ¿Qué dice después? Finalmente en 1915 se presenta la oportunidad. Dice, ahí sí gané una gran cantidad de dinero, el equivalente a $60 millones de hoy. En aquel entonces $3 millones. Dice, y simplemente por estar alcista mientras el mercado alcista duraba y después invertir mi posición cuando empezó el mercado bajista. Vamos a ver la gráfica de aquellos entonces. Esta es la gráfica. Él habla de que en 1911, 12, 13, 14, como puedes ver, el mercado no tuvo mucho movimiento. Él siempre vivió del trading. Entonces, no es que no ganó dinero suficiente para vivir y vivir bien, pero no había oportunidad, como dijo él, para ganar una gran cantidad de dinero. Después viene la Primera Guerra Mundial, el Dow cae un 37.5%, empieza Estados Unidos a manufacturar una gran cantidad de municiones para vendérselas a Europa y la guerra fue en Estados Unidos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero esa es la primera. Por lo tanto, no hubo destrucción en la infraestructura de Estados Unidos. Entonces empezaron a vender una gran cantidad de materias primas, municiones a Europa y empezó el bull market. Entonces él dice, estuve alcista durante el bull market, luego nota cómo aquí termina el bull market, viene una sacudida de los máximos y una caída, y simplemente cuando vio las señales para invertir su posición, la invirtió. Aquí tuvo oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero. Ya viste de Warren Buffett, ya vimos de Jesse Livermore. Por lo tanto, ¿puedo yo cualquier año comprar una cartera de acciones y duplicar mi cuenta? Por supuesto que no. Como vemos, ni siquiera estos grandes traders inversionistas lo pueden hacer todos los años. Está darte la oportunidad del mercado. Entonces hay una combinación.
La preparación, esa parte nos corresponde a nosotros, y la experiencia, porque se necesita experiencia, sobre todo por todas las emociones con tener el riesgo de una gran cantidad de dinero. Entonces, la preparación, que es experiencia y conocimiento, más la oportunidad, esto es igual al éxito en el mercado. Y esta oportunidad hay que tener paciencia para esperarla. Y ahorita estamos teniendo una oportunidad de ese tipo. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que no teníamos en 40 años. Llegó la hora de pagar la factura. Estuvieron imprimiendo dinero como que no iba a haber mañana desde el 2008. Reduciendo impuestos a las corporaciones como lo hizo Trump. Y después él mismo para justificarse dijo, bueno, cuando vino la crisis yo no lo hice para que recompraran ustedes mismos sus acciones con ese dinero extra, inflaran el mercado y no tuvieran que ser competitivos porque tenían ganancias en la bolsa. Eso infló aún más la bolsa. Llegó la hora de pagar ese dinero. La inflación anterior fue 8.5, 8.6 y ahora subió hasta 9.1. Entonces tenemos una situación similar a 1980 por cuestiones similares. Vamos a ver la gráfica de aquellos entonces, la experiencia que podemos adquirir. Noten que el bull market anterior se terminó en el 78, 80. Luego vino el mercado bajista, pero los primeros 6 meses casi duró en rango. Luego vino una fuerte venta cuando no pudieron controlar la inflación y cayó el mercado. Nota que aquí podríamos pensar que llegó al final y tenemos un fuerte movimiento alcista. Luego regresa a sus niveles y penetra esos mínimos. Luego otra vez un fuerte movimiento alcista. Regresa, tenemos que regresa a los mismos niveles, una última sacudida y luego un fuerte movimiento alcista y de allí nota el fuertísimo movimiento en casi 2 años, una vez que nos recuperamos de la crisis. Nota que no hubo correcciones de Fibonacci, forma de contar ondas Elliott para entrar en la posición. Ya no te dejaron entrar con poco riesgo. Si tú dices, ok, ya que supera este nivel, entras aquí, ¿dónde va a estar tu stop? Técnicamente correcto, tiene que estar aquí. Nosotros intentamos detectar cuando compran las ballenas analizando el volumen y por lo menos posicionarnos en estos niveles. Esa es la idea, no es fácil y a veces hay que entrar escalonadamente conforme vemos la compra de las ballenas. Ahora vamos a pasar a cripto. En el cripto winter anterior, mercado bajista tuvo una caída de alrededor de 83%. Y créeme, estas estadísticas hay que sacarlas. Los fondos de inversión, las corporaciones de inversión las están sacando, tanto del mercado como de cripto. Luego, nota cómo la caída más fuerte sucedió en los primeros meses. Cayó desde 20,000 a casi $5,000. Entonces, si compramos aquí, compramos casi en los mínimos, pero hubo que esperar meses para que se recuperara el mercado. ¿Te impacientaste y vendiste? ¿O te asustaste con esta última sacudida hacia los 3,500, donde ahora sí compraron a 2 manos, como muestra el volumen? Y de aquí tuvimos un movimiento de 3,500 a cerca de 14,000. Triplicó su valor desde los mínimos, luego vino una corrección, luego vino la pandemia y una fuerte caída, pero nota la masiva compra aquí, cayó un 72%. Luego vino el movimiento alcista, obviamente el dinero gratis con poco interés sirve también para los proyectos de cripto. Luego empezaron las ballenas a interesarse y compraron, Tesla, etcétera. PayPal compró miles de millones de dólares, Square, y entonces vino el super movimiento. Entonces, si compraste aquí y tuviste paciencia, pudiste ganar. Pero si te asustaste aquí en vez de añadir, por eso a veces el tiempo y la paciencia es la que nos vence realmente. Aquí hubo una corrección del 50%, 55%, luego hubo una reacumulación de las ballenas que duró un mes y medio, luego hubo un movimiento alcista porque los proyectos estaban muy bien, había mucho dinero, instituciones de inversión interesadas y demás. Luego empezó la venta. Curiosamente, si checas la fecha, igual en noviembre del año pasado del mercado de acciones, hubo una caída del 74%. Ya estamos viendo compra de ballenas aquí, nota el volumen. ¿Okay? Vamos a hablar más de eso. Y una caída del 74%. Y ahora ya hay instituciones de inversión allí, no como en el 2008. En nuestra conferencia el año pasado que vimos en este summit, mostramos que este era un proceso de compra institucional. Incluso mostramos posiciones que ya habíamos comprado cuando el precio estaba aquí. Para que no creas que todo es retrospectiva. Pero hubo que ser pacientes porque el movimiento también duró más de un mes, donde duraron comprando las ballenas. Y estas es las caídas de Ethereum. Ha caído 82%,
Nadie creíamos o esperábamos con ansias para comprar que cayera estos niveles y no solo cayó aquí, cayó aquí. Estaba viendo el mercado este día cuando cayó 800 y la realidad no compré hasta que no subió a los 1000. Y después pienso, bueno, ¿por qué no compré 800? ¿A dónde va a caer? Ya había caído un 82% Ethereum. ¿Va a caer a cero? Es un súper mega proyecto. No solo para transferir dinero, sino de contratos inteligentes. Pero lo que es la psicología, no vemos esta caída y nos da miedo comprar. Y eso es normal. Pero ya iniciamos unas posiciones, por lo menos comenzamos unas posiciones en el mercado de cripto. Ahora te voy a mostrar, ahora vamos a ver cómo realizar trades donde tengamos una ganancia de 75-80% por trade. Y esto, te vamos a abrir la computadora. Esto lo hicimos no nada más para mostrarlo a ustedes, sino también para mí mismo. Entonces hice un experimento este año. Dije, no voy a comprar en esta cuenta nada o vender nada, no voy a realizar ningún trade hasta que vea una alta probabilidad en el trade. Acabo no es mi cuenta principal. Y noten, la abrí en enero de este año, tenemos digamos un 134% de ganancia. Es importante ver que la ganancia absoluta sea la misma. Y también el drawdown. Si tienes un drawdown en una cuenta del 30%, bueno, vas a reventar la cuenta pronto. Nuestro máximo drawdown fue de 1.9 y otro fue 1.7. ¿Cuántos trades hicimos? Hicimos cada entrada y salida lo cuenta como un trade, 23 trades. Alcista ganamos el 85% y en venta corta el 75%. Ahora te lo voy a mostrar los trades que hicimos. Es una cuenta auditada, porque ahorita hay tanta información falsa en las redes sociales que, bueno, se vuelve tristemente una necesidad, ¿no? Auditar las cuentas para mostrar algo real. Este realmente fue un solo trade que vimos en el S&P 500 con los fuertes movimientos. Entramos escalonadamente y salimos escalonadamente como lo hacen las ballenas. Obviamente, para propósitos estadísticas, cada entrada y salida lo cuenta como un trade. Este fue un trade en el gas natural que hicimos en febrero, incluso lo mostramos aquí en la presentación del Summit. Y luego 2 trades en el euro, que perdimos estos 2 trades. Luego un trade en el contrato de futuros del trigo, con la fuerte movimiento que hubo cuando empezó la guerra. Luego un trade en petróleo que perdimos. Luego un trade con el fuertísimo movimiento del dólar americano y en japonés, de muy alta probabilidad. Y luego un trade en el euro. Si contamos, hemos hecho un trade por mes casi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De los cuales solo ganamos 5 y perdimos 3. Pero al esperar pacientemente solo 3 de alta probabilidad, logramos duplicar la cuenta, probando que el estar haciendo más trading no nos va a dar más ganancias. Hay que esperar los trades de muy alta probabilidad, los que las señales se ven clarísimas. ¿Hubo algunos trades que nos perdimos? Sí. Pero en esta cuenta, con ese experimento, decidimos solamente hacer trades de alta probabilidad y como puedes ver es mucho mejor esperar esos trades que estar entrando y saliendo al mercado constantemente. Ahora, hay que ver por qué están comprando las ballenas, para empujar el precio y vender más arriba, o ya están acumulando, o ya terminaron de comprar todo como en el 2020. Lo más probable es que ya empezaron la acumulación según las señales. Ya estamos a punto, ya nos queda poco tiempo. Entonces vamos a terminar ya la presentación. Pero miren, estamos haciendo una mentoría los miércoles de 9 de la mañana a 12 para prepararnos para la sesión de forma profesional, como lo hacíamos en el fondo de inversión donde colaboraba. Y si hay trades, los hacemos, y si no, nos enfocamos a estudiar lo que está pasando en el mercado. Vamos a estudiar a fondo lo que pasó en la crisis anterior con la gran volatilidad que es similar, para ver dónde se detuvo la inflación, dónde dejaron de subir tipos de interés, dónde dejó de caer el mercado, para tener una referencia. Y estamos estudiando a fondo también la gráfica para ver todos esos detalles, las caídas que hemos tenido anteriormente, porque ahorita las ballenas con esas enormes caídas, ellos tienen mucho más poder que nosotros, conexiones con medios de comunicación, con políticos. Y están ahorita al acecho ya con las fuertes caídas. En acciones hemos visto ya compra institucional, aunque no tan clara, pero en cripto se ve un poco más claro. Hay que esperar a ver si va a continuar, cómo va a continuar el proceso, ¿ok? Porque para ellos lo hacen paulativamente conforme van saliendo las noticias. Ellos tienen el mayor poder que nosotros y ya están al acecho, listos para atacar. En cuanto ellos ataquen y veamos las señales que ya están comprando todo lo que pueden,
Entonces tenemos que atacar nosotros también. Por eso tenemos esa mentoría donde estamos haciendo trading en vivo, analizando las acciones que están recomprando las ballenas conforme se va dando el movimiento, las cripto que están recomprando las ballenas. Estamos repasando estrategias de trading de los mejores traders como Jesse Livermore, Darvax, estrategias de los mejores inversionistas y consejos que nos han dejado, como Warren Buffett y su mentor Benjamin Graham. Esto lo realizamos en vivo y grabamos la sesión para los que no pudieron asistir en vivo, ¿ok? Esta mentoría que hacemos todos los miércoles es una suscripción que puedes cancelar cuando tú quieras. Tiene un costo de $99 al mes, pero hemos hecho una oferta para los asistentes del Summit como una forma de agradecerles que vengan a ver mi conferencia. Y vas a pagar solamente $89, pero no por un mes, por 3 meses. Si logran controlar la inflación, lo más probable es que para fin de año, por octubre, noviembre, termine de caer el mercado. Obviamente podría terminar de caer antes si controlan la inflación antes. Entonces vamos a ir detectando paso a paso y mostrando cómo estamos armando una cartera de cripto y de acciones, a ver si logramos, igual que en las veces pasadas, colocarnos en los mínimos para el siguiente fuerte movimiento. Este fue uno de los trades que realizamos, llevamos apenas 6 sesiones. Hasta ahorita hemos ganado 4 trades de 4. Vamos a perder algunos trades, todos los traders pierden algunos trades. Solo hay 2 tipos de traders, los que pierden al menos algunos trades o los que no dicen la verdad. Y este fue un trade que hicimos durante el inventario de petróleo crudo, que es los miércoles. Falso movimiento alcista, entramos en venta corta para un movimiento bajista. Cada quien es responsable de su cuenta, pero los que han seguido los trades, por lo menos con un mini contrato, 0.1 en un broker de contratos por diferencia, ya con las ganancias cubrieron más de 8 meses de mentoría en las primeras 6 semanas. Y con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Para ver todos los detalles y obtener el descuento, tienes que ir a nuestro sitio de internet www.tácticasdetrading.com/mentoría y tienes que añadir 70 off. Si no pones esto, vas a ver el precio normal. ¿Okay? Y cualquier duda que tengas, nos puedes contactar a nuestro correo electrónico cp@tácticasdetrading.com y con eso damos fin a nuestra presentación. Estupendo, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Un enlace directo a este bonus que acaba de comentar Carlos estará puesto en la sección de bonus de la agenda, en ese botoncito que tenéis debajo de la página del vídeo para que podáis acceder a un solo clic. Si no está puesto ya, estará puesto en breve, en los próximos minutos. Y bueno, pues nada, Carlos, agradecerte tu tiempo aquí y nada, a ver si nos vemos pues en Madrid, como comenté antes, o en México o en California. Un abrazo. Bien, gracias. Gracias por invitarnos de nuevo y sí, nos vemos en la próxima presentación y esperemos compartir buena información que sea útil para los traders. Eso, contigo seguro que sí. Un abrazo hasta ahora. Adiós. Igualmente, hasta luego. Muy bien, bueno, pues continuamos con el Summit después de esta superponencia de Carlos Partida.